Los datos de la pandemia vinculados a los accidentes viales nos llevan a los siguientes números. En un 80% se redujo justamente la movilidad durante la pandemia. Un número muy importante, un 80% disminuyó la movilidad durante la pandemia. Sin embargo, fíjense que la cifra que tiene que ver con accidentes no es parecida, sino que solo un 50% o en un 50% se redujeron los siniestros, los accidentes viales. Unas cifras que no terminan siendo concordantes. En un 80% se inmoviliza lo que tiene que ver con el parque automotor y sin embargo en un 50% continúan de alguna manera los accidentes viales. Estos datos justamente proporcionados por Horacio Bota Bernaus, especialista justamente en accidentología vial, nos va a llevar a preguntar que lamentablemente esto sigue sucediendo, es decir, que no tiene que ver ni con una pandemia o con una disminución de tránsito, sino que efectivamente no terminamos de conducirnos bien, ni en las calles habituales, ni tampoco en las grandes avenidas, ni en la ruta. Hola Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por atendernos y para ayudarnos y darnos una mano en relación a lo que está pasando, ¿no? Hola Cruz, ¿qué tal? Bueno, la verdad que estaba viendo las imágenes, yo no estoy en la ciudad de Córdoba y la verdad que son muy impactantes, ¿no? Por un lado nos causan un estupor, pero por otro lado, como siempre digo, hay que aprovechar estas cosas para volver a plantear que la siniestralidad vial no desapareció, no nos vacunaron y mágicamente entre medio de la pandemia se nos fue los riesgos de siniestralidad vial, sino que creo que en alguna forma esa siniestralidad vial quedó disminuida en función de esos números que son aproximados en base a lo que observamos los primeros meses de aislamiento, que había bajado incluso hasta un 85% la movilidad y que los muertos y la siniestralidad no había bajado en la misma proporción. Pero además, cuando empezó a transcurrir esta pandemia, empezamos a ver cierto relajamiento en las conductas que tenían que ver tal vez porque estábamos preocupados en otra cosa, porque veíamos menos tránsito. Entonces hubo como la seguridad vial no parecía que era un problema que había que tener presente y lo veníamos alertando. Creo que en algún momento hablamos contigo también, Cruz, diciendo que cuidado que cuando vuelva el tránsito nos hemos desacostumbrado a ciertas conductas de seguridad, de responsabilidad. Y empezamos a ver ya desde noviembre, desde diciembre, empezamos a ver que la siniestralidad vial volvía con su resultado tan trágico que estamos viendo. Y desde justamente los que trabajamos en la investigación y reconstrucción de accidentes, empezamos a encontrarnos con situaciones que parecía que ya la habíamos resuelto, ¿no? Así es. El no uso del cinturón, mayor cantidad de pasajeros por vehículos que los que permite la capacidad del vehículo. Empezamos a ver que las condiciones atmosféricas adversas no generaban cambio en las conductas y veníamos a las mismas velocidades. Empezamos a ver que las distracciones y por ahí el semáforo no tenía el verde como debíamos respetarlo. Y empezamos a ver todo esto y es lo que nos preocupa porque a mí en lo personal me da la sensación que desapareció esto de volvernos a recordar que la siniestralidad vial nos espera en la medida que haya movilidad. Y cuando aumentó la movilidad y bajamos nuestra conciencia de los riesgos, creo que podía pasar lo que no nos gusta a nosotros acertar, que venimos diciendo, cuidado, que no estamos hablando, no estamos poniendo en los temas que hay que conversar en la familia, en la empresa. Y bueno, creo que esta imagen que hemos visto hoy es una imagen que seguramente va a recorrer el mundo porque es muy fuerte, pero nos tiene que hacer pensar que los riesgos de la siniestralidad vial han crecido porque nos hemos olvidado tal vez de muchas cosas y eso nos genera esta realidad que nos golpea fuerte, ¿no? Porque no debe ser para nadie lindo o por lo menos simpático ver semejante resultado, ¿no? Horacio, particularmente, y en el caso de este accidente, te llevo a lo que está sucediendo en Avenida Circunvalación. Hay un gran tránsito, mucha gente lo está utilizando porque es una vía perfecta de escape a lo que es el centro, microcentro y demás. ¿Cómo manejamos los cordobeses en una avenida como esta? ¿Y qué hacer particularmente cuando uno se pasa, ¿no?, por una vía que tenía pretendido entrar justamente? Estas vías se las denomina vía rápida, en donde la prioridad es la fluidez del tránsito. De tal suerte, ¿qué significa esto? Que las detenciones, los cambios de
de carril, son todas maniobras que deben ser consideradas de alto riesgo, por lo cual uno debe evitar todas estas situaciones. Uno debería decir que si me pasé de la salida no puedo frenarme porque es una vía rápida, y con esto no estoy haciendo una evaluación de este accidente, simplemente estoy diciendo que aunque tal vez a muchos les sorprende este tipo de accidentes, es muy frecuente en autopistas. Incluso si uno googlea accidente de tránsito va a ver que en autopistas y en estas autovías es muy común que la gente, en vez de ir al próximo retome, al próximo retorno, frena y retrocede. A mí me ha tocado ver camiones que hacen eso, por lo cual no es una conducta solamente de conductores noveles. No. A veces es una conducta instintiva. Me pasé, me freno y retrocedo. Por lo cual uno debería aprender, pero como siempre decimos, y contigo lo hemos hablado muchas veces, Cruz, como no hay una formación profesional previo a la conducción, entonces es muy difícil después, por vía de una charla, de una publicidad, cambiar los hábitos que se han formado muchas veces a lo largo de años sin alguien que nos enseñe cómo se resuelven estas situaciones que son muy peligrosas. Pero tal vez esto también sea para que podamos enseñar, aunque sea a partir de algo que nos impacta, pensar que en una vía rápida, vuelvo a decir el concepto, los cambios de carril, las detenciones, los retornos son medidas de alto riesgo, por lo cual hay que evitarlas o hay que hacerlas con mucha concentración, porque si no los riesgos aparecen en toda su intensidad. Y un riesgo en una vía rápida no es lo mismo en una calle, como eso que veíamos recién, el choque de ómnibus, que ha sido fuerte, pero aun cuando sea fuerte, son velocidades mucho más bajas que lo que se observa en una vía rápida. Horacio, bueno, lo que nos has provocado es un sacudón junto con este accidente, y para discutirlo nuevamente en las mesas de cada una de las familias de Córdoba. Muchas gracias. Un gusto, y digo, dentro de la tragedia, planteémoslo en la familia, hablemos, recordemos a todos los integrantes de la familia de las medidas de seguridad, volvamos a hablar, demos la oportunidad a nuestros hijos de que por ahí ha pasado un año y por ahí mucha gente, porque está sumida en sus propios problemas, se ha olvidado que la seguridad vial es indispensable y que en estos casos nos vuelve a la realidad. Un gusto, Cruz, y hasta cualquier momento. Un gusto, seguramente así va a ser.